me imaginé siquiera la posibilidad de que la palabra doctor podía asociarse con mi nombre, porque es oportuno que aquí yo confiese ante ustedes que nunca he tenido título de nada, ni en lo profesional ni en lo académico. Yo ingresé hace medio siglo al cuerpo docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero por así decirlo, no entré a esa casa de estudios por la puerta, no, entré por la ventana. Como un patudo. Quiero decir que para ser admitido en la Facultad de Filosofía y Estética, donde realicé mi trabajo académico durante 5 décadas, no se me exigió exhibir ninguna documentación que me acreditara. El motivo de mi admisión fueron mis investigaciones y publicaciones personales en historia y psicología del arte, filosofía confuciana y taoísta y cultura tradicional chilena, especialmente el refranero sapiencial y los cuentos populares. En ese conjunto de disciplinas yo destaco a 3 profesores que son verdaderos personajes en lo que se refiere al pensamiento oriental. Alanza del Basto, discípulo del Mahatma Gandhi y del maestro Shivananda, en lo referente a la psicología del arte. La doctora Elena Jacobi de Hoffman, discípula directa del gran psicólogo Carl Gustav Jung, y en lo que toca a la cultura tradicional chilena, la sin par Violeta Parra, voz cantante de nuestro pueblo. Entre tanto, me ganaba la vida como director artístico del Canal 13 de televisión, que en esos tiempos pertenecía a la Universidad Católica. También fui diplomático durante un buen tiempo, y en lo que se refiere a lo académico, ingresé al Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile con el cargo de transcribir a escritura musical el folclore recogido en diferentes regiones del país y registrado en grabaciones magnetofónicas por recopiladores tales como Violeta Parra, Margot Loyola, Héctor Páez, Gabriela Pizarro y otros, desde el Norte Grande hasta Chiloé, para crear un archivo folclórico de Chile. Mi formación musical se hizo mucho antes, en el Conservatorio de París, becado en los años 50 del siglo pasado, antecedente que a mis empleadores les pareció suficiente acreditación para ese trabajo. Tal es
sus grandes líneas el resumen de mi currículum anterior a mi trabajo académico continuo, estable y uniforme, cuya trayectoria la Universidad de Playa Ancha parece conocer y apreciar al punto de otorgarme el honroso título de doctor honoris causa. Debo declarar aquí que este conjunto de disciplinas y saberes con el correr de los años se integró en un todo orgánico, pese a ser un acervo cultural bastante heterogéneo. La razón de esta integración se halla en la idea central con que cada disciplina fue tratada. Esa idea ha sido siempre la de la formación del carácter del estudiante universitario, en la sabiduría y en la virtud, vale decir, el logro de un comportamiento sensato en la vida y la rectitud, la autenticidad, el trato con nuestros semejantes por amor a la verdad y el respeto debido a la persona humana. Y eso, a propósito de cualquier tema, vale decir, el conocimiento, no solo para saber, sino y sobre todo para ser, porque nunca ha perdido su validez universal, el famoso to be or not to be. That's the question de William Shakespeare. Y resulta oportuno recordarlo ahora que el mundo todo parece haber enloquecido, desplegando una violencia inaudita en todas las latitudes, poniéndonos al frente de la triste verdad de que nuestro modelo de civilización, del que estábamos tan orgullosos, está dando muestra de que quizás ha fracasado. Y eso en lo humano. Y eso por ser un modelo cuyos creadores parecen haber abandonado lo esencial, que decide naturalmente, que define la naturaleza humana. Esto es, como ya dije, la virtud y la sabiduría, lo cual afecta a Chile, transformado hoy en un país inseguro como nunca se dio antes, peligroso como cualquier estado tropical, bananero, donde llegar a su casa en la tarde, después del trabajo, es poco menos que un milagro. Llegar vivo y salvo, porque lo normal es ser asaltado. Cuando leo en los periódicos o veo en la televisión cómo crecen día a día en Chile los índices de corrupción en alto nivel y las fechorías del crimen organizado, no pienso yo inmediatamente en la implementación de mejores políticas en el ámbito de la seguridad, aunque eso sea necesario, sino que pienso, antes que nada, en la educación, porque esta situación
es una caída moral muy seria, una pérdida grave en la trama ética de nuestra sociedad, como nunca se imaginó antes que pudiera ocurrir en nuestro país. ¿Qué pasa, pues, con este aspecto tan trascendental de nuestro quehacer? ¿Qué es la educación? Y si los síntomas de decadencia moral antes mencionados son, antes que nada, rasgos de carácter de un tipo humano que, sin darnos cuenta, estamos creando más por omisión que por acción. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo estamos educando a nuestra sociedad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Y quién? ¿Qué sentido le damos a lo que enseñamos? No es fácil responder a estos interrogantes. Las universidades modernas deben estar al día en materia de tecnología y por la época en que vivimos, responder a múltiples exigencias y desafíos, como por ejemplo el de la inteligencia artificial. Cabe recordar, a propósito de este tema, que el multimillonario norteamericano Bill Gates dio consejos al presidente de ese tiempo, que era don Sebastián Piñera, en un encuentro en Europa sobre lo que él consideraba prioridades en la educación superior, las que a su criterio eran solamente ciencia y tecnología, competitividad y mediciones. Ejemplo que pesa más por lo que omite que por lo que afirma. Y eso que omite es el sujeto, el ser humano mismo, que está en el desarrollo del proceso educativo, proceso que no es solo un aprendizaje, sino antes que nada un desarrollo de los diversos aspectos y niveles funcionales de la criatura humana. Es una verdad universalmente aceptada que todas las culturas, desde la remota antigüedad, que en la naturaleza humana hay tres niveles funcionales: el nivel corporal, el nivel psíquico y el nivel espiritual. También es una verdad universal aceptada que la educación consiste en desarrollar y ordenar estos niveles de modo que cumplan su función en forma armónica y jerarquizada, pues en el más alto, el espíritu, reside la fortaleza moral para actuar rectamente, y el amor al prójimo, de lo que se deriva el sentido de la justicia y el amor a la verdad. La naturaleza por sí sola se corrompe sin la guía del espíritu. La psique se confunde, se degrada, se estanca en el prejuicio, perdiendo la capacidad de renovarse, o se torna perversa al no desarrollar
una conciencia de los valores fundamentales. Así, los consejos del señor Bill Gates sobre educación superior generan un tipo humano susceptible de volverse hasta un peligro para la sociedad. Ahora bien, una universidad es una casa de estudios. En ella se imparte la educación de más alto nivel, pero ese nivel no debe ser tal para el saber o solo para el saber. El saber y la preparación de sus docentes en las disciplinas de su especialidad, sino también por el ejercicio, porque en el ejercicio de la cátedra, el docente, el profesor, el maestro, sabe asociar la materia de estudio con esos valores fundamentales, de manera que cualquiera sea la materia de estudio, todo explícita o implícitamente se integra en la trama ética de la sociedad. Puedo decir que por el testimonio de mis exalumnos, que esa orientación pedagógica es lo que más han apreciado en mis prácticas docentes y lo que más los ha marcado como experiencia. Estas ideas constituyen la infraestructura de mi concepto de educación superior. Considero que el ser humano no puede prescindir impunemente de la sabiduría ni de la virtud. Es decir, no puede abolir la pregunta para el sentido, porque el sentido es preexistente al hombre. Así también el ser humano no puede prescindir impunemente de la virtud. Es una regla de oro que luce en lo más alto de la cultura humana. Ama y respeta a tu prójimo como a ti mismo, cualquiera sea su categoría social, de donde resulta el sentido de la justicia y el amor a la verdad, como dijimos antes. En mi caso, este tema se profundizó con el estudio de la ética confuciana, la armonía cósmica de la sociedad con el orden natural, la sabiduría tradicional de la gente de campo, extraída de la convivencia del hombre con los elementos y el acontecer de la vida rural, la significación de que los grandes artistas le han querido dar a sus creaciones. Pero debo decir que me complace enormemente estar hoy entre ustedes en la seguridad de que estas ideas son bien acogidas y comprendidas, pues por eso es que me hallo aquí ahora recibiendo esta casa de estudios el honroso título de doctor honoris causa, lo cual supone un conocimiento de mi trabajo académico de medio siglo, concretado
en una veintena de libros. Dicho lo cual, no me queda más que reiterar mis agradecimientos a la Rectoría de la Universidad de Playa Ancha y a todos los que estuvieron de acuerdo en otorgarme esta honrosa distinción. Muchas gracias.